Mis estimados, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Julio César Cruz y como ya se pudieron dar cuenta en el título de este video, el día de hoy tenemos en este canal y primero que nadie el nuevo Nibus de Volkswagen totalmente disponible. Este color gris Monzone que está increíble, la verdad el auto me sorprendió bastante. Así es que yo te recomiendo que si tú aún no eres parte de esta gran familia, si tú aún no te has suscrito al canal, te recomiendo que lo hagas en este momento, porque así como este y otros videos pues tenemos grandes lanzamientos. Voy a mostrar las dos versiones que se encuentran disponibles aquí en el mercado mexicano para la Ciudad de México y toda la República Mexicana, que es la versión Highline y esta que es la Black Edition. Así es que sin más, acompáñame a ver este nuevo video. Y bueno, mis estimados, pues este es el totalmente nuevo Nibus 2022, que por mencionarte, pues bueno, este por el momento no cuenta con alguna competencia en el mercado mexicano, ya que pues bueno, Volkswagen de México lanza este segmento en tipo acabados coupé, como lo podrás ver aquí en la pantalla. Recordándote que solo existen dos versiones disponibles y esta es una edición especial que solo estará limitada a 300 unidades aquí en el mercado mexicano. Tenemos la versión Highline y esta que es el Black Edition. Te voy a mostrar las diferencias de cada una, precios, el equipamiento exterior, el equipamiento interior y sobre todo lo más importante que hay debajo de este cofre del nuevo Volkswagen Nibus 2022. Así es que vamos a descubrirlo al 100%. Y bueno amigos, pues de este lado tenemos la versión Highline, que este color es rojo sunset, de lo cual podrás darte cuenta que tiene faros totalmente en full LED. Ya tiene el nuevo emblema de Volkswagen. También quiero que cheques y quiero que visualices el diseño de la parrilla. La verdad está increíble este Volkswagen Nibus. Los acabados, también vamos a poder encontrar freno de multicolisión frontal, sensores en la parte frontal de la fascia de este nuevo Volkswagen Nibus. Además también contaremos con faros de penetración en la parte baja, que también vienen totalmente en full LED. En la parte baja de la fascia y en los laterales encontraremos estos acabados en negro mate, que la verdad son plásticos en color negro mate y la verdad pues bueno, se ven increíbles. El contraste con el rojo sunset y también el contraste con el gris Monzone, que este color a mí me gustó bastante. La verdad lo hacen muy diferente a todos los demás de su segmento. Y también este Volkswagen Nibus 2022 ya está montado en una plataforma modular MQB del grupo Volkswagen, que lo hace bastante ligero y sobre todo su manejo está increíble. Así es que yo te invito aquí que agendemos una cita, que vengas a conocer el nuevo Volkswagen Nibus. Aquí te dejo mis redes sociales y sobre todo también mi WhatsApp de contacto para que podamos agendar una cita y conozcas el nuevo Volkswagen Nibus 2022. Vamos a conocer las diferencias entre esta versión Highline y la versión Black Edition, que en este caso vamos a poder encontrar rines de aluminio en 17 pulgadas. El tamaño va a ser el mismo, pero el diseño y el color es totalmente diferente. Aquí te podrás dar cuenta entre la versión Highline y pues la versión Black Edition. Otra de las diferencias que también estará disponible son los anagramas laterales, que en este caso la versión Highline los tiene en color cromo y esta versión del Black Edition vienen en acabados piano black. También podrás notar que las carcasas vienen en color negro brillante, así como también las barras portaequipaje y el techo serán en acabados negro brillante. Esta es la versión Highline y pues bueno, la versión Black Edition es la que trae el techo, carcasas, rines y anagramas en color negro. Chavalones, pues debajo de este cofre vamos a poder encontrar una motorización de 1 litro con 3 cilindros, pero es un motor TCI que nos va a generar 114 caballos de potencia. La verdad, pues bueno, ya lo manejé y no se siente o no es como parecemos, ¿verdad? Así es que yo los invito a que vengan a conocer el nuevo Nibus 2022. Además tendremos 200 newtons metros en libra-pie en torque. La verdad, este motor está bastante bien. Es muy económico, sobre todo porque pues además nos dará hasta un rendimiento de 18 kilómetros por litro. Aquí les voy a dejar todas las especificaciones en la pantalla sobre este motor del nuevo Nibus 2022. La verdad está increíble y yo te recomiendo que agendemos una cita para que vengas a conocer el nuevo Nibus 2022.
Bienvenidos al interior del nuevo Nibus 2022. Vamos a encontrar asientos forrados en Leatherette. También vamos a encontrar, acabados en piano black. Y pues bueno, vamos a poder encontrar también botón de encendido electrónico, climatronic, una pantalla de 10 pulgadas que la verdad a mí me encanta bastante. Ahorita vamos a hablar de las características de los gadgets y tecnología que tiene esta pantalla. Además, el volante viene totalmente forrado en piel, ya es el nuevo volante, nuevo diseño de Volkswagen. Y algo muy importante, tenemos el Volkswagen Digital Cockpit en este nuevo Nibus 2022. Además tendremos 6 bolsas de aire disponibles en la cabina, y mencionarte que en este caso estará acoplado a una transmisión Tiptronic de 6 velocidades con 3 modos de manejo, que más adelante hablaremos de esto. La parte interior trasera la verdad está bastante amplia. Vamos a poder encontrar cabeceras ajustables de altura. También tenemos sistema de anclaje ISOFIX, y como podrás notar pues es acabado en Leatherette con bitono. Este color gris y azul, porque ustedes podrán notar aquí en la pantalla que son 3 tonos. 3 tonos en los acabados de los asientos del nuevo Nibus. Y además también podemos encontrar una salida de aire acondicionado, y también tenemos salida de carga puerto USB en la consola central. Las luces del interior pues bueno, vienen con luz cálida, y también tenemos guardaobjetos en la parte posterior del respaldo trasero. Todo el sistema será totalmente eléctrico. Las manijas vienen en cromo, acabados rígidos en la parte de la puerta, y también tenemos el elevador totalmente eléctrico. Aquí encontraremos guardaobjetos o portavasos, y de este lado tenemos la bocina correspondiente del nuevo Nibus 2022. Bien, nos encontramos en la parte interior del nuevo Nibus 2022. Como ya les mencionaba desde un principio, pues encontramos acabados en piano black. De este lado el plástico es rígido, lo único suave al tacto es el descansabrazos, y todo el sistema será totalmente eléctrico. Algo muy importante es que los espejos laterales son abatibles eléctricamente mediante esta perilla, y cuando también activamos los seguros para cerrar las 5 puertas del nuevo Volkswagen Nibus. También las luces de encendido serán con encendido automático. El volante, como ya te mencionaba, viene totalmente forrado en piel. Contamos con control adaptativo de crucero. También contamos con controles de audio al volante, y como ya te mencioné, pues bueno, tenemos el nuevo Volkswagen Digital Cockpit en este Volkswagen Nibus 2022. De este lado vamos a encontrar una pantalla de 10 pulgadas con Volkswagen App Connect, que tiene conectividad con Apple CarPlay y Android Auto. Esta pantalla es bastante funcional, ya que aquí bueno, pues podrás visualizar los servicios, avisos y todo aquello referente a tu nuevo Volkswagen Nibus 2022. También vamos a poder encontrar el climatronic que ya te había mencionado hace un momento, y pues bueno, la transmisión muy importante, es un motor 1.0, está acoplado a una transmisión Tiptronic de 6 velocidades con selector de modo de manejo. Tenemos el modo automático, el modo Sport, y también tenemos el modo manual. Tenemos botón de encendido electrónico, y en este caso el retrovisor central será con ajuste automático para el antideslumbrante. Las luces también en la parte central serán cálidas, y contamos con espejo de vanidad con luz para el piloto y también el copiloto. Esto estará disponible en tu Volkswagen Nibus 2022. Y algo que me gustó bastante del nuevo Nibus es que pues bueno, el techo viene en color negro. El contraste se ve bastante bien, me gusta bastante, es algo muy importante a destacar del nuevo Volkswagen Nibus. Y pues bueno, te espero aquí en el concesionario para que vengas a conocer el nuevo Volkswagen Nibus 2022. Y bien, estamos en la parte exterior trasera. Vamos a poder encontrar nuevas luces, que en este caso el diseño es totalmente diferente. Las luces serán totalmente en LED, reversa, direccional, stop y también los cuartos. Vamos a poder encontrar que pues bueno, viene un acabado tipo corrido en todo lo que es la cajuela y que corre de los
faros a la cajuela. Ya tenemos el nuevo emblema de Volkswagen, también el anagrama de Nibus, que en este caso, pues bueno, en la versión Highline viene en color cromo y la versión Black, como lo podrás ver, viene en acabado negro brillante. También en la parte, pues bueno, superior del medallón vamos a poder encontrar estos acabados en piano black. Tenemos desempañador en el medallón trasero. El difusor viene al color de la carrocería, pero también vamos a poder encontrar acabados, en este caso en el Highline en cromo, y en el Black Edition encontraremos estos acabados en piano black en la parte baja. Tenemos dos fantasmas en la parte trasera, así como también estarán disponibles los sensores de reversa y la cámara de reversa en tu nuevo Volkswagen Nibus 2022. Vamos a ver qué tan grande es la cajuela del nuevo Nibus 2022. Tiene 415 litros de espacio en esta cajuela. La verdad está bastante amplia. Aquí podrás visualizarla. Tiene, pues bueno, estos guardaobjetos laterales, y también aquí debajo vas a poder encontrar la llanta de refacción y toda la herramienta correspondiente. Déjame decirte que la llanta de refacción es al tamaño de las 4 ya montadas. En este caso no es tipo tamaño bicicleta. Los asientos serán abatibles al 40 o 60%, dependiendo el uso que le quieras dar. Vas a tener un espacio de hasta 850 litros ya con los asientos abatidos al 100%. ¿Ok? ¿Qué te pareció el espacio de la cajuela del nuevo Volkswagen Nibus 2022? Déjalo aquí en los comentarios porque es bastante importante. Y bien amigos, pues vamos a ver el tema de precios, cotizaciones. Esta es la versión Black Edition. Esta vale 462 y en este caso el Highline cuesta 452. La diferencia nada más son 10,000 pesos por el tema de los rines, los anagramas laterales en negro, también las carcasas en color negro y el techo que viene en color negro brillante. Les presento este plan que es arrendamiento puro, en el cual ustedes darán un pago inicial mínimo de 22,822 pesos y 36 rentas de 12,351. Les recuerdo que este plan es para personas físicas asalariadas, personas físicas independientes, y también aplica para personas morales, ¿ok? Los únicos requisitos son identificación oficial, comprobante de domicilio y sus últimos 3 estados de cuenta bancarios. Ahorita les voy a presentar nuestro plan más vendido, que es Volkswagen Ya, en el cual solo van a pagar el 50% del valor de este Volkswagen Nibus. Amigos, pues esta es la cotización con nuestro plan financiero Volkswagen Ya, que muchos de ustedes ya lo conocen, en el cual solo van a pagar el 50% del valor del auto. ¿Cómo? Pues ahorita les voy a explicar. Lo primero que tenemos que hacer es dar el 25% de enganche para que el otro 25% lo estemos financiando durante 24 mensualidades. ¿Por qué no a 36 meses? Porque el auto, pues bueno, tiene una mayor depreciación a 3 años que a 2. Y obviamente, pues el otro 50% ya sí será menor el pago a 36, pero no es conveniente porque si quieres cambiar tu Volkswagen, pues te vamos a dar menos por tu Volkswagen, ¿ok? El pago inicial será de 123,493 pesos. Algo que se me olvidó mencionarte en la anterior cotización es que tiene 0% comisión por apertura este Volkswagen Nibus. Y pues bueno, tendrás 24 mensualidades de 9,282 pesos. Y en este caso, pues bueno, lo mínimo que te podría dar por tu Volkswagen Nibus durante o al término de estos 24 meses serían 230,000 pesos, que esto es básicamente lo que te estaríamos regresando para que puedas estrenar un auto al término de estos 24 meses. Esto sería lo mínimo. Ojo, podemos darte más si el auto se encuentra en excelentes condiciones. Aquí estoy dejando mi WhatsApp de contacto para que ustedes puedan estrenar este Volkswagen Nibus 2022. Amigos, pues muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita y sobre todo también dejarnos su like, porque pues bueno, esto nos ayuda a seguir creando contenido. No habíamos subido videos porque la verdad pues bueno,
no teníamos autos, como les había comentado en TikTok, pues todo lo que llegaba estaba prácticamente vendido, pero pues bueno, ya nos llegó el nuevo Volkswagen Nibus 2022. Recuerden que por el momento solo existen dos versiones, Highline, que es esta, y el Black Edition. Así es que sin más, nos vemos en el siguiente video. Mi nombre es Julio César Cruz y muchas gracias a todos los que ya son parte de esta gran familia. Nos vemos en el siguiente video. Chao.